Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Hoy nos sumergimos de lleno en un tema que, para qué negarlo, ha estado haciendo un ruido considerable en el universo del espectáculo. Y es que, como muchos de ustedes saben, el carismático y aclamado actor turco Can Yaman se ha encontrado, una vez más, en el epicentro del huracán mediático. Si eres un fiel seguidor de las apasionantes telenovelas turcas o simplemente te gusta estar al tanto de las últimas primicias de las celebridades, es casi imposible que no hayas escuchado algo sobre él. Y es que el título que hemos elegido para hoy no es para tomarlo a la ligera. Can Yaman explota en el plató, descubre su dura reacción que dejó a todos sin palabras. Así que preparen sus sillas, pónganse cómodos, porque vamos a desmenuzar cada uno de los detalles de este acontecimiento, analizar por qué ha generado tanto revuelo y qué implicaciones podría tener. Antes de que nos lancemos de cabeza a la noticia, un recordatorio amistoso pero crucial: si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón rojo de suscribir en nuestro canal. Es un gesto totalmente gratuito, pero para nosotros significa el mundo, y para ustedes, la garantía de que no se perderán ni una sola de nuestras entregas sobre las últimas noticias, los chismes más jugosos y las curiosidades más fascinantes del mundo del entretenimiento. Así que dale al botón rojo y no olvides activar esa campanita para ser de los primeros en enterarte de todo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos atañe, a la carne de este asunto que ha sacudido los cimientos de la industria y ha puesto a todos los fans de Can Yaman en vilo. La noticia, que ha resonado con fuerza en todos los medios y ha generado un auténtico debate en las redes sociales, gira en torno a un incidente que, según los reportes, tuvo lugar durante la filmación de uno de sus proyectos más recientes. Hay que ser honestos, los detalles son, hasta el momento, bastante escasos y, como suele ocurrir en estos casos, a menudo están teñidos por el velo de la especulación. Sin embargo, lo que parece ser un consenso generalizado entre quienes estuvieron presentes, o al menos así lo sugieren los testimonios que han trascendido, es que algo ocurrió en el set de filmación que desató una reacción sumamente intensa por parte del actor. Una reacción, según las crónicas que han llegado a nuestros oídos, que fue de tal magnitud que dejó a todo el equipo técnico, a los compañeros de elenco y a cualquier otra persona presente en ese momento completamente atónitos, mudos, como si el tiempo se hubiera detenido. Imaginen ustedes la escena: un plató de rodaje, un ambiente generalmente controlado y profesional, donde cada uno desempeña su rol a la perfección, y de repente, una explosión emocional, un estallido de energía por parte de un actor de la talla de Can Yaman, un profesional reconocido por su entrega y su carisma. La pregunta que resuena en la cabeza de todos es: ¿qué pudo haber desencadenado tal reacción? ¿Fue algo directamente relacionado con la inmensa presión inherente al trabajo en producciones de gran envergadura? ¿Quizás un desacuerdo profesional que escaló más allá de lo esperado? ¿O tal vez algo de índole más personal, alguna circunstancia íntima que lamentablemente se filtró y afectó su ámbito laboral? Las interrogantes son múltiples y la cruda realidad es que, por ahora, las respuestas oficiales son limitadas y se mantienen bajo un estricto hermetismo. Lo que sí se ha filtrado y ha circulado como la pólvora a través de diversos medios digitales y plataformas de redes sociales son fragmentos de información que intentan reconstruir los hechos. Algunas voces hablan de un momento de frustración extrema, de una rabia contenida que finalmente encontró su salida. Otras descripciones apuntan a una reprimenda enérgica, una confrontación verbal que resonó en los pasillos del estudio. Lo cierto, y esto es algo que debemos destacar, es que la imagen pública que Can Yaman ha cultivado a lo largo de su carrera es la de un profesional sumamente dedicado, un actor que se entrega en cuerpo y alma a sus personajes, que pone una pasión desbordante en cada escena. Por eso esta supuesta explosión ha causado un impacto tan profundo y ha sorprendido a propios y extraños. En el complejo y exigente mundo de la actuación, es un secreto a voces que el estrés acumulado, las jornadas de trabajo extenuantes y las constantes demandas creativas pueden, en ocasiones, propiciar situaciones de alta tensión. Sin embargo, cuando se habla de una reacción que supuestamente deja a todos sin palabras, nos imaginamos algo que va mucho más allá de una simple molestia pasajera o un enfado momentáneo. Los testimonios, aunque difusos, sugieren la presencia de gritos, un cambio radical e inesperado en su actitud, una faceta visible mente alterada del actor que, francamente, rara vez tenemos la oportunidad de presenciar.
Los rumores, como suele suceder en estos casos, se han multiplicado y apuntan a diferentes posibles causas para este estallido emocional. Una de las teorías que ha ganado más adeptos y que parece tener cierto eco en los círculos cercanos a la producción es que la tensión pudo haberse gestado a raíz de profundas diferencias creativas con la dirección del proyecto o con el equipo de producción en general. A veces, cuando un actor está tan inmerso y comprometido con su personaje, puede desarrollar visiones muy claras y arraigadas sobre cómo deben desarrollarse ciertas secuencias, sobre la interpretación de momentos clave. Estas visiones, por muy legítimas que sean, pueden chocar frontalmente con las de los responsables finales del proyecto, generando fricciones. Otra posibilidad, aunque esta se maneja con una cautela aún mayor y hasta ahora no cuenta con ninguna confirmación oficial, es que haya habido algún tipo de malentendido comunicacional, un roce o un problema de comunicación que por diversas circunstancias escaló rápidamente y se salió de control. Tampoco podemos descartar por completo la especulación sobre si algún aspecto de la vida personal del actor pudo haber influido en su estado de ánimo en ese preciso momento, algo que por supuesto debemos manejar con la máxima discreción, respeto a su privacidad y un sano escepticismo, ya que son cuestiones íntimas que no nos conciernen directamente. Lo que resulta innegable, más allá de la veracidad exacta de los hechos, es el impacto que esta noticia ha tenido y sigue teniendo. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de comentarios, un verdadero campo de batalla digital. Por un lado, encontramos una legión de fans incondicionales que salen en defensa a ultranza del actor, argumentando que todos tenemos derecho a tener un mal día, a sentirnos frustrados y que esta reacción, aunque intensa, podría ser simplemente la manifestación de una presión acumulada insoportable. Por otro lado, también hay voces críticas que consideran que un profesional en su posición, con la visibilidad y el alcance que tiene, debería ser capaz de gestionar estas situaciones de una manera más controlada, sin llegar a ese punto de aparente descontrol emocional. Es fundamental recordar, y esto es un punto clave para entender la magnitud de este asunto, que hasta el momento no ha habido declaraciones oficiales por parte de Can Yaman ni de la productora implicada que confirmen o desmientan los detalles exactos de este incidente. Gran parte de lo que circula y lo que estamos discutiendo se basa en testimonios anónimos que han llegado a los medios, en especulaciones de los periodistas del corazón y en las legítimas, pero a veces desinformadas, conjeturas de sus seguidores. Esto, por supuesto, añade un aura de misterio a toda la situación y, como era de esperar, alimenta aún más el debate y la curiosidad. Los paparazzi y los reporteros del mundo del entretenimiento han estado trabajando a destajo, hurgando en cada rincón, tratando de obtener más información, pero parece que el secretismo es la tónica general en este caso. Y quizás, en cierto modo, esto podría ser lo más sensato, permitiendo que el equipo implicado resuelva sus diferencias internamente, sin la presión constante e invasiva del escrutinio público. Sin embargo, no podemos ser ajenos a la realidad, la figura de Can Yaman genera una expectación descomunal. Su carisma natural, su imponente físico y su talento actoral lo han catapultado a ser un ídolo para millones de personas en todo el planeta, especialmente en aquellos países donde sus telenovelas han cosechado un éxito rotundo y han conquistado los corazones de la audiencia. Cada paso que da, cada proyecto en el que se embarca, es analizado con una lupa microscópica, cada gesto, cada palabra, es diseccionado. Y en este caso particular, una reacción supuestamente fuera de lugar en un set de filmación se ha convertido, de la noche a la mañana, en una noticia de portada, en el tema central de las conversaciones. ¿Es esto justo? Desde una perspectiva ética, probablemente no. Pero es, lamentablemente, la cruda y a menudo implacable realidad del mundo de la fama y de la sobreexposición mediática. Analizando la situación desde una perspectiva más amplia y general, estos incidentes, por muy puntuales que parezcan, nos sirven como un recordatorio potente y necesario de que las celebridades, a pesar de su estatus privilegiado, de la vida de ensueño que a menudo proyectan, son, en última instancia, seres humanos. Son personas con sus propias luchas internas, con presiones inimaginables y con emociones tan complejas y volátiles como las de cualquiera de nosotros. El mundo del cine y la televisión es un ecosistema intrincado y fascinante, un crisol donde la creatividad, la logística de producción, las finanzas y las personalidades de decenas o cientos de personas chocan y se entrelazan constantemente. En este torbellino, un error, un comentario desafortunado, una reacción desmedida, pueden magnificarse exponencialmente, convirtiéndose, en cuestión de horas, en un escándalo mediático de proporciones épicas. Y ahora, llegamos a uno de los puntos más importantes de este vídeo, su participación. Nos encantaría saber su opinión, su perspectiva sobre este tema tan candente.
¿Creen ustedes que la prensa y el público en general son, en ocasiones, demasiado duros y exigentes con las celebridades? ¿O consideran que su posición pública, el estatus que ostentan, les exige un nivel superior de autocontrol y compostura, incluso en situaciones extremas? Por favor, no duden en dejar sus comentarios abajo en la sección habilitada para ello. Nos encantaría leer sus valiosas reflexiones y abrir un debate constructivo. En resumen, la noticia sobre la supuesta explosión de Can Yaman en el plató ha generado, sin lugar a dudas, un revuelo considerable en el mundo del espectáculo. Este revuelo ha sido, en gran medida, alimentado por la especulación mediática y la evidente falta de información oficial y contrastada. Si bien es cierto que no tenemos todos los detalles concretos y verificados, lo que sí podemos afirmar con certeza es que este incidente ha puesto de manifiesto, una vez más, la intensidad y la presión inherente al mundo del espectáculo, y las enormes cargas que soportan sus protagonistas. Ha sido un recordatorio contundente de que, detrás de esa imagen pública glamurosa y perfecta que a menudo proyectan, existen personas con emociones complejas, que pueden verse afectadas y superadas por las exigencias, a veces inhumanas, de su profesión. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, dedicado a desentrañar este polémico incidente de Can Yaman. Espero sinceramente que lo hayan encontrado tan intrigante e informativo como nosotros lo hemos disfrutado al prepararlo. Agradezco de corazón que se hayan quedado hasta el final, que hayan compartido este tiempo de análisis y reflexión conmigo. Si les ha gustado este contenido, si les ha parecido interesante y quieren seguir descubriendo las últimas noticias, los temas más candentes y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento, no olviden dejarle un gran asterisco me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y conocidos que puedan estar interesados, y lo más importante de todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal Pulsen ese botón rojo de suscribir y activen esa campanita para no perderse ni una sola de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades y contenido exclusivo. Adiós y hasta la próxima.